¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy toca comentar las condiciones y la capacidad en este periodo reciente que ha tenido el país de atraer capital extranjero externo productivo. Miren, en esta fase de plena repunte de la pandemia, la inversión extranjera en el país se ha contraído de manera muy sensible. Y esto debe ser una preocupación en el contexto en el cual hoy día las principales variables económicas están teniendo un comportamiento muy endeble y no hay signos de recuperación plena como para pensar que hemos ya pasado a una fase distinta a la que vivimos durante los 3 primeros trimestres del presente año. Durante los 9 meses, de enero a septiembre, la inversión extranjera directa que llegó a México tuvo un descenso del 19.5%. Tuvo una disminución de un nivel de 29,000 millones de dólares reportados el año pasado a 23,500 millones de dólares registrados en el presente año. Repito, una caída muy drástica en la recepción de este importante recurso para la parte productiva del país. Fíjense bien la paradoja que está pasando. Mientras la inversión productiva externa tiene una caída de este nivel, del 19.5%, las remesas familiares, el esfuerzo de los migrantes, particularmente ubicados en los Estados Unidos, repuntaron sus envíos y las remesas crecieron en 10% en este mismo periodo, en estos 9 meses del año. Las remesas prácticamente encuentran niveles de los 30,000 millones de dólares. Y valga la comparación, la inversión extranjera en este periodo es de 23,500 y las remesas familiares de 30,000 millones de dólares. Una diferencia muy importante y me parece fundamental para el tejido productivo, para el tejido social, sobre todo de las pequeñas comunidades de México. El panorama en cuanto a la recepción de remesas, ya lo hemos comentado en este espacio, ha sido muy importante, pero en el caso de la inversión extranjera directa ha sido muy diversa. Y bueno, lo siguen captando, se sigue concentrando en entidades federativas con capacidad productiva, sobre todo en la parte industrial. Veamos en la conformación de la distribución 3 grupos. El primero, diríamos los de alta captación de inversión extranjera directa, que están integrados por la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Nayarit, Durango y Querétaro. Este conjunto de entidades federativas aporta el 70.3% del total nacional, es decir, de los 23,500 que estamos comentando. Donde destaca sin duda el nivel de captación que tiene la Ciudad de México, 5,098 millones en este lapso de 9 meses del presente año. Nuevo León, 2,485, Jalisco 1,843, el Estado de México 1,778 y Veracruz 1,173 millones de dólares. Ahí se concentra el 70% de la captación de este recurso importante para el país. Tenemos otro grupo de moderada captación de inversión extranjera directa que concentra el 21.5% del total nacional captado durante estos 9 meses. Destaca evidentemente Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. Entidades que de alguna manera, sobre todo Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, que se caracterizan siempre por tener un nivel de captación importante por la estructura productiva industrial que manifiestan. La estructura en promedio de estas entidades federativas en la parte del aparato industrial, pues
aportan el 40% al Producto Interno Bruto de sus respectivas entidades. De manera que no es, aun cuando haya disminuido en este año su capacidad de captación, históricamente son entidades que reciben muchos recursos por esta vía. Y tenemos otras 12 entidades que tienen una baja captación de inversión extranjera directa, que es el caso de Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Morelos, Campeche, Yucatán, Colima y Zacatecas. Estos concentran, estas entidades, el 8.2% del total nacional. ¿Verdad? No perdamos de vista que los de mediana captación reciben el 21%, y los de alta captación de inversión extranjera directa, poco más del 70%. Esa es la distribución de recepción de estos recursos importantes para la actividad productiva de los estados. Vale la pena establecer cuál es la razón de que haya una reducción tan significativa en la captación de inversión extranjera directa durante este periodo. Y identificamos dos factores muy importantes. Por un lado, los efectos de la pandemia sin duda han afectado el nivel de captación de inversión extranjera directa, y por otro lado, el tema de la incertidumbre de los inversionistas en el proyecto económico del gobierno federal. O sea, si no hay confianza, evidentemente no hay recuperación de este tipo de recursos externos que vienen a impulsar la actividad productiva de México. Hay que distinguir en esta perspectiva que hay estados, por su estructura productiva, que han logrado atraer, como lo comentamos, importantes niveles de captación de estos recursos, que es el caso de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, México, Baja California y San Luis Potosí, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Estos tienen capacidades productivas industriales que están vinculadas al sector exportador, que les ha permitido no solo cambiar o modificar su contribución productiva a partir del sector industrial, manufacturero en lo particular, y que han tenido capacidad exportadora en los últimos 10 años. Y luego tenemos las de vocaciones turísticas, con excepción de Nayarit, que tiene un pequeño repunte en este periodo, pero hay caídas muy significativas en esta captación de recursos de inversión extranjera directa en Baja California Sur, en Guerrero, Quintana Roo y Yucatán. Tienen bajas muy sensibles, ya insistimos, por estos dos momentos que acabamos de explicar. Por un lado, el tema del efecto de la pandemia de COVID-19 y el tema de la incertidumbre económica. Y hay los estados que están, diríamos, condenados a recibir escasos recursos de capital externo productivo, como es el caso de Zacatecas, Colima, Campeche, Morelos, Chiapas y Michoacán. Volver a retomar, y eso lo hemos comentado en varios momentos en estos análisis, volver a retomar la capacidad de atracción de capitales externos productivos, como los que traíamos en términos de tasa de crecimiento hasta el 2018, va a ser muy complejo. Y sin duda, este es el gran reto de la recuperación económica del país. Tratar de volver a tener atracción de capitales que se inyecte de manera fresca al aparato productivo nacional y, en efecto, que contribuya, además de otros factores, a la recuperación económica de México. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.